Nuevamente, muy buenos días. Hoy día tengo el pelo imposible, pero es lo que hay. Creo que lo primero sería establecer el tema de las evaluaciones. ¿Le parece? Sí, Ya. Nosotros teníamos varios textos y aparte que ya tenemos una serie de apuntes. Teníamos el texto de O'Halloran, les había dejado el texto de Flusser. Les voy a dejar otros que tienen relación con la multimodalidad, pero la idea no es, les había dicho que iba a hacer un control, pero prefiero cambiarlo por un ensayo. Al menos por mensaje algunas alumnas me han estado diciendo que están al día con la información al menos, que están viendo los videos, quizás por problemas personales, así que en vez de una evaluación de preguntas, de contenido, que ustedes me redacten un ensayo breve tomando como tema la importancia de la multimodalidad o las tecnologías de la información y cómo estas nos han ido afectando en nuestros modos de comunicarnos. Obviamente les voy a subir la pauta, la rúbrica, que es lo que voy a evaluar, una guía temática que tiene que abordar sí o sí el concepto de multimodalidad y sus repercusiones, como le digo, en base a esos textos y otros que les voy a dejar. Ese ensayo debiesen entregarlo el día 1 de junio. El 1 de junio va a ser un ensayo breve de un porcentaje del 15%, porque no es el fuerte, pero sí es parte importante que conozcan estos conceptos. Luego vamos a seguir avanzando con lo que son nuestros textos, vamos a retomar un poco lo que nos habíamos quedado ya en el tema de la infografía. Vamos a avanzar con el tema del cómic, la importancia de la fotografía, publicidad, propaganda, diagramación de portadas, la aparición del meme, el cine como elemento más complejo de la multimodalidad. ¿Qué más? Luego lo vamos a ver la multimodalidad un poco desde la perspectiva educativa, cómo nos afecta en los aprendizajes, la relación con las inteligencias múltiples, el ebook, el lugar del libro que tiene ahora en la sociedad, en esta sociedad de la imagen, como decía Flusser. Y el ebook, entonces, el picture book o el libro álbum. Para terminar, bueno, el día 20 de julio, no, perdón, el 1 de julio, vamos a estar viendo al menos esta propaganda. La idea sería que... Uy, acá me bugueé, ahí está. Aquí. Hacer un cuadernillo de análisis. Eso sería una entrega el 1 de julio, donde nosotros ya estaríamos ojalá estemos ya en los contenidos del cine. En estos casos, en el cuadernillo lo que quiero es darles una serie de imágenes de lo que ya hemos visto, de la infografía, de distintas publicidades, de portadas de revista, y ustedes van a tener como labor hacer un análisis de esto. Obviamente en las clases nosotros vamos a ir estableciendo, vamos a ir haciendo análisis, que es lo que ya hemos practicado, si bien no tan a profundidad y quizá relacionándolo más con los elementos culturales que también deben estar, pero también desde las perspectivas semióticas. Creo que también vamos a tener que agregar un poco de semiología del color, de las figuras, la importancia de la caligrafía, cosas que puedan hacer un mejor análisis. Más adelante, cuando ya estemos en el cine, bueno, todas las fechas no son inamovibles.
La idea es obviamente que ustedes vayan trabajando en las clases, que vayan viendo igual los videos, los ejemplos. Luego cuando ya lleguemos a la etapa del cine, mi idea es que ustedes seleccionen una película, igual darle un listado de películas diversas, puede ser de películas, he visto algunas películas cómicas, películas de acción, películas de detectives, el género noir, etc. Ustedes escogen una y hacen un análisis también, un tipo informe de cómo el mensaje se va configurando. Quiero seleccionar también películas que sean renombradas, que sean reconocidas por la crítica, no tomar cualquiera porque, como veíamos en un póster, había algunas que estaban horribles. Finalmente, esto sería una entrega el 20 de julio. El análisis, la entrega del análisis sería el 20 de julio. Hasta ahí tendríamos, porcentaje sería 15, 20, 20, 40, 55. No, el cuadernillo con análisis valdrá un 25%. La película, igual otro 25%. Y finalmente, y en lo que nos vamos a dedicar en la última parte del semestre, va a ser un proyecto, bueno, que ya se lo comentaba un poco a Natalia, que es un proyecto empresarial y es la construcción de la imagen de una empresa. Es decir, vamos a aplicar todo lo que era infografía, lo que es el cómic. No creo que selección del logo, por el simple hecho que eso ya requiere un análisis de diseño gráfico, aunque hay programas que permiten hacer logos simples. Pueden ustedes crear una empresa, pueden seleccionar quizá alguna pyme por allí que consideren que les falta, que los inspire, y crear distintos textos multimodales simples, que puedan mejorar y que puedan permitir que esa empresa sea conocida en el ámbito. Como digo, no me importa si es una empresa real, si es una empresa, quizás su familia tiene alguna empresa propia, algún emprendimiento, o si lo inventa, algo que les puede servir a futuro. La idea es que tomemos, como digo, la infografía, por ejemplo, para entregar información de la misma, si es que entrega quizás algún tipo de servicio, con la infografía explicar en qué consiste ese servicio, una publicidad, obviamente de papel, no les voy a pedir que me filmen un video, que tomen en cuenta también, quizás puedan generarle un cómic. Hay empresas que utilizan el cómic, que utilizan esta visión quizás más divertida de sí misma para llegar a hacerse más cercanos al público. Tendríamos eso, entonces el cómic, la infografía, tienen que, a menos de lo que se ha visto, seleccionar por lo menos 3. Cómic, infografía, alguna publicidad, pueden ser también la diagramación en un diario, es decir, ponerse como un tipo de entrevista, cómo arreglarían, cuál sería la foto de la persona, etc. Bueno, para eso también vamos a analizar la importancia de la fotografía en la entrega del mensaje. Eso valdría la mayor parte de tendría mayor valor, la entrega del proyecto. Sería idealmente el 19 de agosto, cuando ya estemos terminando. Como digo, nuevamente se puede mover. También la idea es que durante estas clases ustedes me vayan presentando sus avances, me vayan discutiendo, puedan hacer las correcciones. Y esto tendría un 35% de valor. Al menos es la intención de este formato evaluativo. No hay pruebas. No voy a considerar si
una toma de contenidos tan enfocado hacia la memoria, pero sí hacia la creación. Me interesa que este ramo vaya orientado hacia la capacidad creativa y, como bien dice, comprensión y producción. Por lo tanto, el ensayo nos va a permitir al menos una primera parte, un primer acercamiento de esta comprensión, ver también sus habilidades escriturales desde el código verbal. El cuadernillo también nos vamos a volver a centrar en la comprensión, pero ahora ya de imágenes, de texto con imágenes, de este texto multimodal que hemos estado analizando. Nuevamente la película igual, pero se va a ir complejizando, ya que vamos a agregar el tema de sonido, de movimiento, y finalmente el proyecto en donde vamos a ser capaces de producir imágenes, de producir textos multimodales, y obviamente que se vea que ustedes han sido conscientes en el uso de todos los elementos que componen los distintos textos, lo que ya mencionábamos, el cómic, la publicidad, una portada, etc. Bien, al menos eso sería. Fechas: 1 de junio para el ensayo, un ensayo breve, 2-3 páginas, más allá de eso, ¿no? El 7 de julio, un cuadernillo de análisis, y vamos a tener un mes analizando, viendo distintos textos. El 20 de julio, una película a selección de ustedes en base a un listado. Y el 19 de agosto, la entrega del proyecto. Eso sería al menos nuestro proceso de trabajo. Tenemos visita. Iván. Se fue. Muy bien. Eso sería al menos en términos de evaluación. En términos de resumen, bueno, vamos a empezar a compartir. ¿Dónde está? No lo he abierto. ¿Dudas, consultas, opiniones? Creo que no. ¿No? Todo claro. Maravilloso. Vamos a ver si abrí el correcto. Creo que sí. Como viste, igual bastante información. Bueno. Bien. Bueno, como digo, la idea es retomar los contenidos, así que vamos a hacer un repaso. Usted ha estado en la mayor parte de las clases. Lo ideal sería que se nos unieran más personas, cosa de profundizar en las dudas que les hayan quedado a raíz de los videos previos. Pero bueno, entonces vamos a hacer un repaso. Veíamos que el texto multimodal va a ser mucho más complejos en el sentido de la capacidad que va a tener el lector para poder unir los distintos códigos, a diferencia del monomodal, en donde el sentido va a recaer exclusivamente en lo que es el logos, es decir, la palabra. Como decía, iba a estar conformado por imágenes, fotos, videos, colores, diagramaciones. Bueno, por lo mismo creo que va a ser importante después hacer un pequeño análisis o detenernos en el tema de la semiótica del color, desde distintas perspectivas culturales. Como todo lo que es semiótica, todo lo que es símbolo, no tiene un único significado, una denotación generalizada. Dice, bueno, el modo visual sirve para atraer la atención de los lectores,
nos lleva a considerar cómo los elementos visuales y los contextos de un texto contribuyen a la experiencia que nosotros como lectores tenemos del texto, debido a que hay una combinación clara entre los elementos verbales y los visuales. Bueno, y eso me recuerda un poco lo que hablaba Flusser en su texto sobre la importancia de la imagen, que ahora es necesaria una filosofía de la imagen, un entendimiento del ser humano a partir de su relación, de cómo se construye a sí mismo, a su sociedad, en relación a las imágenes que consume o que utiliza. Ahí teníamos el ejemplo de esta unión de texto, imagen y que va a permitir construir un sentido. Obviamente si le quitamos la marca, o perdón, la institución de Greenpeace, le quitamos las palabras give me your hand, lo único que vamos a tener va a ser una imagen posiblemente tierna de un chimpancé, ¿cierto? No estoy confundiéndolo de animal. Un chimpancé sujetando la mano de quien compra, que en algunos casos es la intención, es decir, generar una imagen llamativa, como que atraiga la atención, pero en este caso la atención va dirigida hacia un fin de generar comprensión de la problemática que viven. ¿Ah? Es decir, aquí no es un elemento de dame tu mano como el de un niño, como un elemento tierno, sino más bien dame tu mano de apóyame, ayúdame, camina conmigo. Y obviamente que la institución que aparece ahí, Greenpeace, hace este mensaje mucho más claro. Y bueno, ahí tenemos una vitrina pública, tenemos un mensaje más llamativo, innovador, aunque ahora quizás ya las tiendas lo están usando bastante, por lo tanto ya no es tan llamativo, pero aún así resulta bastante más interesante que, como le digo, que a veces una pancarta permite que el contenido se mueva, es decir, que alcance un mayor público, a diferencia a veces de solamente un póster que va a estar estático. Y aquí contamos con alguien que lo va a mover, aunque sea por un rato. También habíamos visto que para poder entender el elemento multimodal, vamos a necesitar un buen proceso de alfabetización. Y no solamente de lo multimodal, sino también de los textos monomodales. Teníamos la alfabetización básica, que es la decodificación, saber leer, saber escribir. Luego la alfabetización funcional, social, que ya hablamos de la comprensión, ser capaces de realizar inferencia, de hacer conexiones de sentido, interpretaciones, selección de la información. ¿Y qué es lo que nos va a requerir, aparte de la alfabetización digital, el texto multimodal? Es esta alfabetización digital. ¿Por qué? Si bien la imagen puede ser dada o se puede unir en el papel, la producción de esto necesariamente va a requerir otros tipos de procesos. El desarrollo de las TICs ha generado que esas imágenes o que estos textos multimodales se multipliquen, como es en el caso de la televisión, del cine, etc., y que les han dado una mayor complejidad. El hecho de la aparición de Internet también nos ha dado otro software, otras herramientas, que ya no es necesario un gran equipo de producción. ¿En qué sentido? No necesitamos cámaras grandes, no necesitamos un equipo detrás, que el sonidista, que el fotógrafo, etc. Sino que perfectamente el editor de sonido, gente que tenía conocimientos muy específicos, y que contaba también con equipos específicos, ahora podemos nosotros realizar nuestros propios textos multimodales, quizá obviamente no con el nivel de calidad, pero sí con la posibilidad de, en una baja escala o con un menor nivel de calidad, vamos a poder utilizar las herramientas que nos entrega la tecnología para generar un texto multimodal. Pero para poder usar el software, nuevamente necesito una alfabetización digital,
en algunos casos hasta básica, como dice ahí, la capacidad ya de abrir un hipervínculo, de saber descargar un producto o un software, dónde encuentro, cuál selecciono, cómo me voy a conectar, qué géneros electrónicos hay, etc. Como dice ahí, a las habilidades clásicas, bueno, lo que decía, que ya no basta en estos tiempos solamente saber leer y escribir, y es lo que nosotros vemos con las generaciones previas, que les ha ido costando adaptarse a estos nuevos entornos. Por lo general no van a ser grandes productores de textos multimodales, a menos que la aplicación sea muy intuitiva o muy fácil de utilizar, que de repente vemos adultos haciendo los TikToks, por ejemplo, hablo de gente mayor. Y gracias, ¿por qué? Porque el mismo sistema es fácil. Aún así no los logran manejar por completo porque no comprende muchas veces el tema de las distancias o cómo que calce bien el sonido con la imagen, una adecuación de su propia imagen personal. Y obviamente para alguien que sí maneja y que logra generar estas estructuras multimodales, se generan textos mal hechos. Lo que dice de sumar habilidades de colaboración, comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico, productividad, además de la alfabetización digital y la ciudadanía responsable. Bueno, esencialmente acá la importancia de este nuevo elemento, que ya no basta con solamente saber leer, escribir, sumar, sino que se han ido agregando, se ha ido complejizando esto con la alfabetización digital, que también nos va a servir a su vez para la resolución de problemas, va a agregar nuevos complementos a esto de la comunicación. Hay otros modos de comunicarse ahora. Lo que decía, la capacidad de crear, la creatividad, ser productivos, usar esto, el computador, el celular, con una finalidad de generar algo nuevo y no solamente de ser receptores pasivos de la información. Bueno, la ciudadanía responsable ahora, entre tanta funa, entre tanta cosa rara, transmisión de información incorrecta, las famosas cadenas, también eso da a entender que todavía faltan elementos de alfabetización, elementos de pensamiento crítico, si no somos capaces de ejercer a través de los recursos digitales esta ciudadanía responsable, es decir, no incitar al odio, cumplir, no utilizar, por ejemplo, los medios para chantajear, para hacer bullying. Todavía ahí son temas que han ido apareciendo recientemente. Dentro de estas alfabetizaciones también vamos a tener lo que era la visual, que era ser capaces de captar el contenido que nos entrega la imagen. Dice, construir significado a partir de imágenes visuales. No es solamente en una publicidad, una taza no necesariamente va a representar la taza, va a ser algo más. ¿Por qué se ha seleccionado? Bueno, también depende del contenido en general, pero estos son todos elementos muy bien pensados. Pasa mucho con las películas, con los diseñadores de la escenografía, en donde cuando leemos o cuando vemos una escena nos hace sentir que es algo real, algo que calza. Por ejemplo, lo que se le criticaba bastante a Game of Thrones, si no me equivoco, en una temporada en donde se le veía la taza, se le veía la taza de café. No sé si usted vio ese tema, esa crítica que se le hizo. Bueno, fue bastante comentado ese hecho de la taza que se les escapó y que ahí en esta etapa, en esta época medieval, existía Starbucks. Así que, bueno, obviamente el lector de la imagen, en este caso quizás muy quisquilloso, va a notar estas incongruencias. También, nuevamente, un lector de la imagen que sea muy crítico, muy detallista, va a tratar de encontrar los significados que se encuentran en cada elemento que se ha utilizado en una, ya sea en una publicidad, en una película, etc.
Entonces teníamos que esta alfabetización visual va a ser más compleja, es decir, la documentación, cuáles son las bases para entender qué es lo que vamos a ver, la educación que se nos da, la informática, porque eso va a ser el método en que vamos a producir estas nuevas imágenes, la comunicación, qué es lo que estamos comunicando con esto, qué es lo que se quiere decir, las bellas artes, porque también no vamos a desconocer la larga data en que el hombre ha ido produciendo imágenes con un sentido. Nosotros ya hemos estado leyendo imágenes desde hace mucho tiempo. Muchas veces solamente las apreciamos por su cualidad estética y no tanto por sus cualidades semióticas, pero bueno, hay también eso de la comunicación. Tenemos que empezar a unirlos. Y ahí teníamos el tema de la multisemiosidad. Buenos días, Piero. Piero, estamos en texto multimodal. Usted es de psicología, ¿verdad? ¿Usted de psicología? Sí. Ya. Tiene que dirigirse a la sala de la profesora María José. Creo que en el grupo pusieron el link. María José. Lo voy a pedir, vale, es que me acabo de unir al grupo. Ah, ya. ¿Pero está en el grupo de comunicación? ¿De WhatsApp? Sí. Ah, ya. Sí, ok, ahí estaban diciendo cuál era el link. Ya, vale. Ok. Disculpe. Bueno. Como decíamos, esta multisemiosidad que nos va a dar el texto multimodal, porque, bueno, para empezar, en un texto escrito, en lo verbal, ya muchas veces tenemos la posibilidad de generar múltiples interpretaciones, como es en el caso de la literatura, que el texto artístico, un libro ha dado a cientos de estudios, distintas perspectivas, cada uno toma un aspecto en específico. Obviamente un texto que está combinando múltiples códigos, también vamos a tener ahí ya mezclados múltiples sentidos, múltiples significados que se van a ir uniendo y se van a ir modificando uno al otro. Como ahí dice ahí algunos, color, sonido, palabra, encuadre, etc. Entonces, esta complejidad también nos va a permitir que seamos más críticos, es decir, que seamos mucho más detallistas al momento de observar la información que se nos entrega. Sí estamos más acostumbrados a ser detallistas con el tema de la lectura, quizás porque tenemos un solo modo, porque tenemos una mayor abstracción, por lo tanto debemos ser capaces de entender esas abstracciones. Bien, ahí veíamos algunas habilidades, que es la lectura icónica. Los textos tienen una amplia representación y que nosotros nos vamos a ir dedicando a analizar a lo largo de este semestre. Dice comunicación, que incluye diagramas, fotografías, videos, formatos, colores. Nuevamente, insisto, vamos a ir analizando todos estos elementos, si bien la fotografía por sí sola no es un mensaje multimodal porque se basa en lo icónico, no tiene elementos simbólicos como por ejemplo, la palabra, o no va a agregar el sonido ni el movimiento. Esencialmente va a ser icónico y de repente los colores pueden evocarnos alguna sensación, o la selección o la manipulación. Pero de por sí va a ser monomodal. Pero aún así, cuando la unimos al resto, esta información que nos va a entregar la fotografía también se va a modificar. Y eso va a llevar a que la tengamos que considerar dentro de nuestro semestre, considerar su importancia. Ahí teníamos luego los TICs, que como ya habíamos adelantado la multimodalidad, obviamente se va a ver afectada ahora por esta nueva sociedad de la información, esta cultura cibernética en la que nos encontramos,
La producción de nuevas tecnologías va a generar un alza en la producción de textos multimodales. Como decíamos, las TIC son las tecnologías de la información y de la comunicación. Y que van a tener una repercusión, como dice acá, en el tema de la globalización. Es decir, por otro lado, nuestros mensajes ya no van a estar determinados por una cultura exclusiva, o ya no van a tener que ser enviados a unos receptores específicos, hablemos de publicidad, por ejemplo, sino que va a tener una recepción mucho más amplia. Pensemos en estos comerciales que escuchamos de repente en la televisión y que no fueron hechos acá en Chile, sino que son doblados. Y se nota, usan este español neutro, estas voces que se notan que no son las originales de los actores, para poder adaptar, poder vender el producto en otro país. Entonces esta multimodalidad, este envío del mensaje, también quizás la utilización de la imagen va a tener que omitir características de la cultura de origen para tratar de adaptarse a otras. No obstante, el texto multimodal se va a caracterizar también, nos va a permitir reconocer el contexto de producción. Quizá una publicidad norteamericana no va a ser tan distinta a una chilena porque hemos adoptado muchas de sus características, muchos de sus rasgos culturales, es decir, los tomamos como algo cotidiano, algo normal. Por lo tanto, no se nos hace tan extraño. Pero esa misma publicidad norteamericana, si la llevamos a otro país, ya sea europeo, ya sea, ¿cómo se dice? Asiático, ahí puede generar un choque y la gente no enganche. Es como a veces pasa cuando también estos rasgos, algunos que son muy patriotas y que se da esa exacerbación del nacionalismo en algunos y se representa también en sus publicidades, que se da mucho, como digo, en Norteamérica, no sé, esa exageración de bandera o de símbolos nacionalistas, también van a caer como lejanos dentro de otra cultura. Pero aún así, a lo que vamos con el tema de la globalización, para no desviarme tanto, es que tenemos la posibilidad de conocer esos textos multimodales. También tenemos la posibilidad de vernos influenciados por esas otras culturas. Como dice ahí, estas TICs, tecnologías de la información y comunicación, van a girar a través de la informática, microelectrónica y telecomunicaciones. Es decir, dónde se van a producir las TICs. Como decía ahí, van a estar interrelacionadas, porque la telecomunicación ya no solamente es, como dice ahí, de televisión, de radio, etc., sino que se va a ver expandida a través de Internet. Para eso van a necesitar código, van a tener transformaciones de un lenguaje necesario para la informática, la microelectrónica también, porque necesitamos un soporte para estos nuevos modos de comunicar. Entonces, ahí se conectan. Como dice ahí, nos permite también desarrollar nuevas formas de comunicación. Dice, bueno. La tecnología educativa, bueno, haciendo un poco de referencia al tema de la educación, dice, las tecnologías en educación se refieren al diseño y desarrollo y aplicación de recursos en procesos educativos. No únicamente en los procesos instructivos, sino también en aspectos relacionados con la educación social y otros campos. Es decir, las TICs van a ir abarcando distintos ámbitos de la cultura. Obviamente la educativa se va a ver influenciada. Nosotros estuvimos en programas cuando empezaron, bueno, yo cuando estuve, se empezaron a implementar lo que era el programa de enlaces, la suma de los computadores, se vio que era necesario que existiese una sala de computación. Lamentablemente, en muchos casos todavía esa sala de computación o el recurso es insuficiente, o no se utiliza con la finalidad de creación, más allá de busquen información, usen un Word, aprendan a hacer un PPT, pero no a generar algo más innovador con lo que se está buscando, con la información que se está recopilando.
Todavía nos falta, creo, lo que es esta alfabetización tecnológica. Creo que también se ha dejado ver bastante durante este proceso de pandemia. Bueno, no proceso, esta situación de la pandemia en donde nos hemos visto obligados a utilizar estos nuevos elementos. Y algunos, o muchos, todavía no nos adaptamos, todavía no sabemos cómo generar algo más llamativo o cómo comportarnos frente a una cámara, porque obviamente se requieren otras expresiones, se requiere otra actitud, quizás no tan pasiva. Yo entiendo igual, por ejemplo, que estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas, también requieren nuevas formas de expresión, y puede ser un poco más aburrido ver a un profesor sentado todo el rato, a ver que se mueve, que usa una pizarra, que hay una mayor interacción con los alumnos, pero ahí nos vamos a ir adaptando. Es parte de esta nueva alfabetización digital. Algunas de las características de las TICs, esencialmente, bueno, centrarme en lo de lo interactivo, la interconexión que existe, diverso, innovativo, y bueno, todos los sectores ya lo habíamos hablado. Me interesa esto, que es interactivo, interconectado, instantáneo, más rápido. De repente los memes salen en cosas de segundos. Innovador, nuevamente, las mismas TICs han permitido que se generen nuevos tipos de texto, y el que acabo de mencionar, el meme. Vamos a tener tipos de comunicación también, síncrona, asíncrona, es decir, al mismo tiempo, nosotros estamos en una síncrona y asíncronas. Los usos, tecnócratas, reformistas, holísticas. Solamente de uso, con una intención de cambio en los contenidos, holística con una intención de un desarrollo general de la persona de los TICs, es decir, su mero uso como una herramienta hacia una visión generalizada, es decir, un cambio de las perspectivas, de las visiones. Pasamos que este uso de las TIC del computador va a ir generando y va a tener efectos en la sociedad, generando esta cibercultura, grupos específicos, que se van a generar hablantes virtuales, comunidades virtuales. Dice agentes de producción, el ciberespacio y habitantes. El ciberespacio está sustentado en una revolución de la mente humana. Se nutre de los aportes intelectuales, ejemplo Wikipedia, contribuciones que no tienen existencia tangible. Es un espacio mental que pertenece al mundo de la representación más que al de la materialización. El ciberespacio funciona como una doble realidad. La física, que son las redes y la cantidad de cables, y los de soportes de información, y la intelectual, es decir, las ideas que nosotros vamos a ir representando y vamos a ir dejando en esta red, las representaciones. Como dice ahí, la cibercultura es el discurso por el cual el hombre occidental ha aceptado definitivamente que la máquina juega un papel importante en el desarrollo de la especie. Bueno, me parece esa frase bastante interesante en relación al desarrollo humano y cómo hemos dejado que la tecnología influya en nosotros. No tan solo en un sentido de utilizar la máquina como una herramienta para facilitarnos las cosas, sino también como una herramienta para generar vínculos. No vamos a entender exclusivamente un desarrollo tecnológico, como digo, la facilitación que obviamente en la máquina ha sido muy necesaria, la evolución desde, pongamos el caso de la imprenta inicial, hasta la computadora, una impresora, pero también cómo ese desarrollo ha sido de tipo emocional, cómo nosotros nos vinculamos de repente con los objetos, qué es lo que significan para nosotros. Un celular puede significar mucho, puede significar posición económica, puede significar recuerdos, los casos cuando a alguien le roban un celular o lo pierden, y en eso tienen las imágenes de alguien muy querido. Entonces, la máquina no solamente va a llevarnos a un desarrollo, como digo,
de tipo instrumental, un tipo de colaboración, sino que también puede tener un efecto en nuestro desarrollo emocional, psicológico. Bien. Bueno, hablamos aquí, asociar la influencia del TI, discursos optimistas que conciben como democratizadoras, es decir, que todos ahora podemos hablar, todos tenemos un espacio para poder compartir nuestras ideas. Sin embargo, no es tan bueno, ya vemos que de repente hacemos un abuso de demasiado optimista de estas redes. Como decía, acá de recordar las expectativas, ahí se me cortó de las... ¿cómo lo digo? Que al final las TICs igual van a tener un poder, es decir, van a existir ciertas jerarquías. Se han vuelto en algunos, bueno, son productos de empresas y se vuelven espacios de empresas en donde ellos van a determinar cuáles son los contenidos que quieren, cómo quieren que se venda. Se determinan algoritmos, hay algoritmos también para poder controlar la información que vemos. Esta horizontalidad no es tan grande de repente, o se abusa, como digo, podemos permitir discursos de odio o discusiones, lo que le mencionaba recién, el bullying, que es esto de... No podemos hablar de una TIC o de un espacio digital tan democrático si es que nosotros todavía no hemos aprendido a tener una cultura, no hemos aprendido a tener esto, una educación cívica en relación a nuestro comportamiento. ¿Mm? Y hay poder, como digo, siempre hay poder, siempre hay intereses, porque al fin y al cabo estos van a corresponder a empresas. Dice, las expectativas de un nuevo tipo de consumidor, por otro lado, que no quiere ser tratado como un consumidor invisible, anónimo y pasivo. Entonces, también se nos ha dado ciertos espacios, pero son limitados. TICs, vamos a manipular la información, se crea la realidad, bombardeo cognitivo y se construye una imagen. Es decir, eso nos va a permitir estas nuevas tecnologías de la información. Nuevamente, Facebook, Instagram, Twitter nos bombardean de datos, nos bombardean de imágenes, de noticias, y eso nos va a ir, estos algoritmos también, de repente nos van a construir una imagen de las cosas, que es lo que pasa con Facebook, que de repente nos aparecen las publicaciones más cercanas o más similares a lo que nosotros estamos posteando, a las ideologías que tenemos, y nos va a presentar una realidad fraccionada, pero no en su totalidad. Podemos creernos y podemos formarnos opiniones que de repente, obviamente, podemos creer que va a ganar cierta persona o que una idea tiene mayor poder, pero en la realidad, los mismos medios de comunicación, los dueños de estas TICs, van a tratar o de construirnos la imagen que nosotros tenemos, u otra realidad, cosa de desviar nuestra postura. Bien. Según Kress y Van Leeuwen, el centro va a ser de esta multimodalidad el diseño. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir esta imagen? ¿Cómo vamos a ir construyendo esta realidad? Obviamente tiene que ser llamativo para el lector, como decíamos. Por lo tanto, el diseño para poder construir esta nueva realidad va a ser fundamental. La construcción. Tomábamos luego el tema de Halloran, donde nosotros vamos a tener distintas perspectivas para poder analizar. Ya tenemos texto, sabemos cuál es la intención, sabemos cuáles van a ser las herramientas para construir este texto multimodal. ¿Cómo lo vamos a analizar? Entonces, para eso vamos a tener que tener dos conceptos en mente, que es la intersemiosis y la resemiotización. Intersemiosis, porque lo que decíamos recién, imagen, palabra, sonido, color se van a ir relacionando unos con otros, van a modificar sus significados, y la resemiotización, en donde
vamos a cambiar esta relación, nos va a dar nuevos significados. Uy, mi gato está haciendo ahí. Teníamos distintos enfoques, es decir, cómo vamos a analizar esta imagen de arriba hacia abajo, es decir, primero vamos a ver la sociosemiótica, es decir, primero vamos a ver el contexto en el que está inserto, la ideología, las ideas que se quieren expresar, y luego cómo estas han sido representadas a través de los distintos elementos que conforman al texto, es decir, líneas, colores, imágenes, palabras, etc. Y luego el enfoque gramatical, que es de abajo hacia arriba, es decir, vamos por los detalles para poder construir el significado general del texto. Bueno, que dice ahí, para derivar en marcos teóricos, es decir, establecer algún tipo de axiología o de taxonomía, tipo de línea, tipo de color, centralidad, periferia. Esos son elementos que podemos ir analizando. Bueno, y ahí veíamos entonces hacíamos un pequeño análisis de esta imagen desde el enfoque sociosemiótico, que podemos remitirnos a la era o a las dos eras que está mezclando la actual de Spotify y la era de los 50, en donde la música para la juventud, bueno, siempre ha sido importante, empieza a tener una mayor relevancia, pero es más o menos en esta época en donde la música también genera una asociación de identidad de manera general. ¿Por qué de identidad? Porque también se empiezan, si consideramos la época de los 50, comienzan a considerarse y empiezan a haber mezclas, sobre todo en Estados Unidos, de las influencias afrodescendientes, el rock and roll, por ejemplo, el jazz, y que empiezan a hacer mella o empiezan a influenciar a la juventud y en sus gustos. Consideremos que antes de eso todavía, bueno, la población afroamericana todavía es suprimida, todavía es discriminada, por lo tanto va a existir una cultura hegemónica que es la cultura del blanco. Así que la identidad de todos se va a construir en base a los mismos gustos. Cuando la cultura afroamericana se empieza a introducir a través del arte, y como digo, a través de la música jazz, del rock, los jóvenes van a empezar a diversificar sus gustos, se van a alejar de esa cultura heterogénea previa y empiezan a convertirla en un estallido de rebelión en contra de las generaciones de sus padres, de sus abuelos, etc., en una búsqueda de identidad personal. Por lo tanto, en la década de los 50, en términos de música y en términos de juventud, que lo asociamos a rebelión, a cambio, identidad, va a ser bastante importante. Obviamente esta importancia de la música se va a reflejar en esto de Spotify, y si lo vemos desde el otro análisis que va desde lo particular hacia lo general, tendríamos que hacer aquí, fijarnos en el uso de color, en la noción de una imagen gastada, en la elección de la caligrafía, el tipo de letra, la fuente, los elementos, ir analizando elemento a elemento. Entonces, a raíz de esto podemos decir, es una imagen central, lo real que está abajo, centrado en el piso, lo imaginario, que sería el logo, dónde está también, por qué el logo está arriba, es decir, dónde se va a dirigir mi atención, están juntos, de hecho, encaja el logo con la cabeza de este muchacho, por lo tanto mi atención va a irse al centro, donde confluyen ambos, tanto la palabra como la imagen. ¿Cómo va a ser la postura? Porque hay alguna acotación, y esta acotación tampoco nunca es central, sino que es periférica, está en los márgenes. Entonces ahí estamos analizando solamente los elementos particulares para llegar a la construcción de la imagen global, es decir, una publicidad en donde utiliza una imagen de un varón joven en relación a un producto que está relacionado con la música, haciéndose una intersemiosis entre
Spotify, en la latita, y la palabra música, que es literal. Fingertips también, que va a ser esta relación con la lata y que a la vez tiene relación con los celulares, que es donde nosotros utilizamos la aplicación por lo general. Bien. Problemas, obviamente, que van a haber. Veíamos también lo mismo de O'Halloran. Dar forma a los recursos semióticos, que son fundamentalmente diferentes del lenguaje. Entre uno y otro, es decir, como tenemos una mezcla de códigos, cómo los vamos a unir y que esto realmente sea el sentido que se nos quiso dar. La imagen, como patrones organizadores en relación al todo, no siempre quizá la imagen sea lo más importante. En una publicidad puede serlo, pero en un texto académico en donde la imagen tenga un rol educativo, lo verbal va a ser lo que organice, y la imagen va a ser un soporte de lo verbal, es decir, una ayuda. Este choque entre lo arbitrario y lo icónico, ¿qué es icónico? ¿Qué imagen va a ser solamente icónico? ¿Qué imagen va a tener algún tipo de simbolismo? Luego, las imágenes que se componen de partes interrelacionadas. La intención, nuevamente, esto de la parte por el todo, el reconocimiento de estructuras geométricas, los patrones, álgebras. ¿Qué es lo que vamos a buscar efectivamente? ¿Cómo lo vamos a analizar? Crear sistemas considerados conjuntos de parámetros con valores graduales. Por un lado decimos que van a haber, la Gestalt nos propone algo fijo, Van Leeuwen dice que no, que tenemos que ir graduando porque cada uno le va a dar un significado distinto o no necesariamente van a utilizar los mismos elementos. Entonces, gradualidad. El otro problema es de dar forma y analizar las expansiones intersemióticas de significado como opciones semióticas integradas en fenómenos multimodales. Forma contenido. O, ¿cómo se le puede decir? El medio y el contenido. Tiene relación aquí con las experiencias lógica, interpersonal y textual, es decir, cómo yo lo voy a leer, si lo voy a leer desde lo que yo sé, lo que yo siento, desde lo lógico, es decir, las relaciones, los vínculos notorios, denotativos que se dan, lo interpersonal, como sea desde un grupo de personas, ya no solamente desde lo interpersonal, que es la experiencia, sino desde un grupo social, cómo se va a leer la imagen por un grupo en una sociedad determinada, y lo textual, que obviamente es la parte monomodal, que es lo que me dice el texto. Comprensión de significados o significados divergentes, qué es lo que pasa cuando se da una distinta interpretación. Y la falta de estudios sobre intersemiosis. No hay suficientes análisis todavía, cómo se van a modificar, cómo se van a afectar los distintos códigos dentro de un texto multimodal. De repente un color, como les digo, o una postura tiene más sentido estético que un afán semiótico. ¿Cómo nosotros reconocemos eso? Insisto, les daba el ejemplo de estas publicidades que a veces son, ¿cómo puedo decir?, chocantes, o que dicen que son muy sexualizadas, o que ofenden a un grupo de personas, y no era la intención, es decir, lo estamos leyendo desde nuestra experiencia, pero no desde lo interpersonal, o no desde lo textual, que es lo que nos plantea acá. ¿Qué es lo que quiso decir la persona? No es lo mismo que estoy entendiendo yo. Finalmente, dar forma y analizar la resemiotización de los fenómenos multimodales en el despliegue de las prácticas sociales. Cómo el significado cambia en cada contexto, práctica o etapa, y la reconstrucción. Cómo nosotros vamos a poder reconstruir un significado. Nuevamente, el texto multimodal nos va a decir más de su contexto de producción que del lector. Por lo mismo, porque tiene demasiados códigos. A diferencia de una obra literaria en donde, por ejemplo, el formalismo nos habla de que el signo puede ser entendido por sí mismo sin necesidad de referirnos a un contexto. En el caso de la multimodalidad,
la mezcla de distintos signos, de distintos códigos, obviamente nos hace una referencia al contexto en que se ha generado ese discurso. ¿Qué significa para la persona la utilización de ese color? ¿Qué significa esa organización o ese tipo, la selección de cierto vestuario? Porque estoy ahí tratando de mezclar muchos, como digo, muchos significados propios de un grupo cultural. Por lo mismo, ese significado en un contexto futuro puede ser o no comprendido porque no se pudo reconstruir, o puede ser mal entendido, que es lo que les decía recién, porque obviamente los significados han ido cambiando, ya sea por el contexto internacional, contexto cultural, o porque nosotros dentro de una misma cultura también hemos resignificado algunos elementos. Bien. Bueno, también les había dado el código dual, solamente nos íbamos a centrar en este, del logogens visual y el logogens auditivo y el no verbal, que es la imagens, que es sincrónico. Bueno, el código verbal es la palabra, ya como imagen, ya como sonido, va a tener una jerarquía, que es lo que ustedes ya han visto en lingüística, que nosotros los estructuramos. Tiene que existir una estructura específica para que podamos entender la oración o lo que se quiera expresar, por eso es jerárquico. También existe esa jerarquía del sentido, es decir, qué es lo que quiero decir, cuál es la información más importante, cuáles son la información secundaria. Y lo no verbal, que en este caso la imagen es un todo, es una unión de distintos elementos, por lo tanto es sincrónico, no hay una jerarquía. Primero, cuando usted mira a una persona, a veces hacen ese paneo de cabeza a pies, nosotros no vemos a la gente así. Vamos a tener una impresión general primero, y luego quizás vamos a ir enfocándonos en los detalles. Claro que es súper raro hacer ese paneo de pies a cabeza de alguien, pero si se hace es porque obviamente ya tuvimos una recepción de la imagen de manera sincrónica, la vimos en su totalidad, solamente que ahora queremos hacer hincapié en los detalles. Es una lectura secundaria. Eso va a generar este proceso de representación en donde se activan las logogens y las imágenes, es decir, las colocamos, el proceso de conectar palabra-imagen. Luego los referenciamos, es decir, ahora vamos a descubrir cómo se relacionan. Primero sabemos que hay una conexión, sabemos que una cosa representa una, la palabra representa algo, la imagen representa otra cosa. Punto. Referencia. Pero están juntos, por lo tanto, tiene que haber una relación entre ambos. Y finalmente el asociativo, en donde, ya, significa tal cosa. Extraemos el significado de este texto multimodal. Bien. Bueno, ya esos textos se los había dejado. Teníamos que al final el texto va a ser un objeto de interpretación, un objeto de la percepción, de los sentidos, una señal que tiene que ser procesada, es decir, no podemos simplemente captarla y seguir de largo, tenemos que pensar en relación a ello, y es un artefacto que debe ser producido. Eso va a ser nuestro texto multimodal. Por lo mismo, en nuestras evaluaciones tenemos que hacer un análisis, es un proceso de interpretación, y esa interpretación va a provenir de su percepción de lo que ustedes observaron, esas señales que procesaron, y finalmente ustedes van a generar ese artefacto producido. Muy bien. Eso ha sido el resumen, al menos, de estas primeras clases. La siguiente, bueno, vamos a seguir resumiendo este cambio. Va a ser más breve y ya pasaríamos a lo que es los distintos textos que habíamos alcanzado a ver hasta la infografía. Consultas, dudas. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Nos estaríamos viendo el lunes.